Las rivalidades dentro del ring en ocasiones traspasan el ámbito deportivo, pasando a ser una rivalidad dentro de este deporte espectáculo a una rivalidad completamente real y personal, que termina en disputas, palabras obscenas, controversias, polémicas, golpes y a veces algo más. Pero ¿cuáles son estas rivalidades que han terminado en peleas reales? Mil Máscaras es considerado una leyenda viviente del deporte de la lucha libre mexicana, un referente de la lucha dentro y fuera de México, siendo uno de los luchadores más famosos en la historia, por luchar en distintos países y empresas alrededor del mundo, y sobre todo por abrir paso a las siguientes generaciones de luchadores, que deseaban traspasar la frontera de México. Sin embargo, en los años 80, Canek surgiría como un gran luchador, uno de los luchadores rudos más relevantes de la época, pero que hacía frente a los luchadores extranjeros cuando venían a nuestro país y dignificaba el nacionalismo mexicano, además de que luchaba también en distintos países. La fama, el físico y la relevancia nacional e internacional hicieron que los aficionados compararan a ambos luchadores, a pesar de que no eran tan contemporáneos por diferencia de edad. A Mil Máscaras no le gustaba para nada dicha comparación y la odiaba. Y es que este mencionaba que Canek era una copia de él, prácticamente calcando el diseño de sus máscaras, mientras que Canek mencionaba que él era mejor luchador que Mil Máscaras. Ambos luchadores llegaron a enfrentarse en diversas ocasiones, en luchas que eran muy disputadas, y aunque no tuvieron una rivalidad profesional como tal, sí tuvieron una rivalidad personal, enfrascándose en una serie de polémicas y controversiales declaraciones cada vez que podía, lo cual ocasionó que en una ocasión se encontraran como civiles, sin sus máscaras. Esto en un restaurante. Ambos comenzaron a agredirse física y verbalmente, llegando a desatar una trifulca que tuvo muy pocos testigos, pero que años más tarde el propio Canek hablaría sobre la veracidad de este hecho. Y aunque ya no tienen una rivalidad como tal debido al retiro de Mil Máscaras y a que Canek sigue activo, ambos luchadores no se reconocen del todo, ya que siguen permaneciendo los egos de ambas leyendas. Adolfo Tapia, El Park, es uno de los luchadores más populares de la lucha libre mexicana actual, siendo uno de los luchadores más icónicos de este deporte. Un luchador que ha pasado por las mejores empresas de México y Estados Unidos. Sin embargo, la fama y el reconocimiento le llegaron una vez que tuvo el personaje de La Parca en la caravana 3 veces estelar, a manos de su creador, Antonio Peña. Y es que con este personaje, en los años 90 llegaría a la cima, primero como rudo y luego como técnico, lo cual lo llevaría a tener grandes rivalidades. Pero la rivalidad más importante sería con Pierrot, uno de los luchadores mejores posicionados del momento, por lo cual una rivalidad que era profesional acabó siendo personal. Y es que para Pierrot, La Parca o El Park no estaba a su nivel, por lo cual los encuentros entre ambos luchadores eran brutales, con castigos fuertes y sin límite, lo cual llevaría a que ambos luchadores disputaran un duelo de apuestas, un máscara contra máscara a finales de los años 90, donde El Park La Parca en aquel entonces ganaría la máscara de Pierrot Jr. de manera inesperada. Aunque esta rivalidad continuaría por muchos años más y tendrían luchas muy férreas dentro y fuera de ring, la propia rivalidad fue disminuyendo. Esto debido también al problema de salud de Pierrot Jr., por lo cual con el paso de los años ambos luchadores entablaron una buena amistad. Amistad que perdura hasta la actualidad, pero que en su momento fue una rivalidad de las más salvajes en la lucha libre mexicana. Y es que el odio personal era más que evidente. Psycho Clown durante la segunda década de los años 2000 se convirtió en la cara y estandarte de la caravana 3 veces estelar, siendo el relevo generacional de la entonces cara de la empresa, La Parca, descendiente de la dinastía de Shadito Cruz, hijo de Brazo de Plata Super Porky, y apoyado por la compañía AAA, Psycho Clown se convirtió en uno de los luchadores más populares de México, ganando varios campeonatos y duelos de apuesta.
Sin embargo, uno de los duelos más difíciles que tuvo fue contra Pagano, un luchador que tenía un nombre en el circuito independiente en México y que cuando ingresó a la AAA tuvo una rivalidad contra Psycho Clown camino a Triplemanía 24. Esta rivalidad era interesante porque ambos luchadores eran jóvenes, fuertes y con un personaje de payaso similar, pero la rivalidad rebasó lo profesional y su relación no era tan buena fuera de ring, ya que ambos luchadores tuvieron rencillas tras bastidores, rencillas que llegaron a los golpes en múltiples ocasiones, haciendo que fuera una situación personal, situación que acabó resolviéndose con el paso del tiempo, ya que comenzaron a lidiar con estas en su trabajo, lo cual llevó irónicamente a que ambos luchadores fueran amigos, con una amistad que perdura en la actualidad. El Hijo del Santo y Blue Demon Jr. son hijos de dos de las leyendas más importantes, si no es que las más importantes, dentro de la lucha libre nacional. Luchadores continuadores de un gran legado, que también se han hecho íconos y posteriormente leyendas del deporte espectáculo. Y es que su carrera y personajes siempre estarán ligados por la gran rivalidad que tenían sus padres. Una rivalidad que les fue heredada. Sin embargo, esta misma permeó no solamente lo profesional, sino lo personal. Y es que aunque ambos luchadores tenían una rivalidad dentro del ring, fuera del mismo eran amigos. Sin embargo, las disputas, los egos y muchas controversias hicieron que se alejara y que por ende existiera una pelea real, donde existen declaraciones constantes de uno contra el otro, y donde ambos luchadores han hecho todo lo posible para no volverse a encontrar dentro del ring, incluso ni siquiera compartir una función de lucha libre, por lo cual parece que las diferencias son irreconciliables, y aunque muchos aficionados esperan que estas se solucionen antes o después de su retiro, esto se ve muy complicado que suceda. Y es que parece que pueden más los egos que la propia amistad que una vez existió. Fuerza Guerrera es una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana. Un luchador que se retiró en 2025, con más de 50 años de carrera luchística y de luchar en las grandes empresas del país. Este luchador tiene grandes rivalidades como por ejemplo contra el Hijo del Santo, Atlantis y Octagón. Pero muy pocos saben que tiene una rivalidad fuerte en la vida real, ni más ni menos que contra Conan, Carlos Santiago Espada, quien en el pasado fue una de las grandes estrellas extranjeras en la lucha libre nacional. La rivalidad se remonta a los años 90, cuando Conan era la máxima estrella de la AAA. Y usaba su poder para posicionarse de mejor manera por encima de muchos luchadores consagrados. Esto le molestaría a Fuerza Guerrera, quien también estaba muy involucrado en la AAA en aquellos años, por lo cual también siguió teniendo problemas en su segunda etapa a mediados de los 2000. Peleas constantes con Conan y diferencias puntuales. Pero la gota que derramó el vaso fue la agresión que le hizo Conan a su hijo, Juventud Guerrera, cuando después de una función de lucha libre junto a Jack Evans lo agredió, causándole heridas que lo llevaron al hospital, por lo cual el odio y la rivalidad de Fuerza Guerrera contra Conan es completamente real. Y es que Fuerza Guerrera no contiene su odio, y lo hace completamente evidente, catalogando a Conan como mugroso y un cáncer de la lucha libre nacional. Los Infernales fueron de las grandes facciones en la historia de la lucha libre mexicana, particularmente en el Consejo Mundial. Y aunque han tenido distintas formaciones a lo largo de las épocas, el Satánico sigue manteniéndose como líder de la misma. Pero sin duda la formación más representativa y recordada es aquella conformada por el propio Satánico, MC1 y el Pirata Morgan. Luchadores que arrasaban con su estilo salvaje dentro de la serie y estable, y que les hizo ganar una fama nacional como facción. Pero las disputas estaban al orden del día, por lo cual el Pirata Morgan y el Satánico tuvieron una rivalidad, tanto dentro del consejo como fuera del mismo. Y esta comenzó con esta formación, ya que el Satánico tenía claras diferencias con el Pirata Morgan,
sobre todo con las actitudes que tenía este luchador dentro y fuera del ring. Los castigos fuertes, la forma de luchar y conductas extra lucha, las cuales no le gustaban para nada a El Satánico. Esto llevó a que ambos luchadores siguieran con su rencilla, que hasta la actualidad siguen con controversias y polémicas, con ataques verbales y descalificaciones, siendo que El Satánico descalifica al Pirata Morgan como luchador, pero este último menciona que la facción de los Infernales tuvo más éxito con él dentro de la facción, por lo cual la pelea entre ambos luchadores continúa. Pero yo fui el que los hice famosos, porque todo el tiempo cuando él estuvo con Massacre, con los espectros y todo eso, nunca pasó nada. Cuando llegó el Pirata Morgan, fuimos los primeros campeones nacionales de la historia y los mundiales de la historia de la lucha libre, y fue cuando se oyeron cabrón los Infernales. Una de las rivalidades más emblemáticas de la lucha libre mexicana fue la que tuvo el 1000% guapo Shocker contra Mr. Niebla, una de las rivalidades más importantes en su momento para el Consejo Mundial, que terminó con la derrota de Shocker perdiendo la máscara ante Mr. Niebla. Sin embargo, pocos conocen que ambos luchadores en esta rivalidad dentro del ring se llevaban mal fuera del mismo. Y es que ambos estaban en gran nivel y los egos eran demasiado grandes, por lo cual dentro del ring caían en comportamientos al margen de lo antiprofesional, con golpes directos y castigos demasiado fuertes, que claramente calentaba los ánimos de ambos luchadores. Sin embargo, cuando concluyó esta rivalidad, ambos luchadores comenzaron con una amistad, la cual se mantuvo hasta los últimos días de Mr. Niebla. Una rivalidad profesional que se fue a lo personal y acabó en amistad. Rey Escorpión es uno de los luchadores más recios que tiene la lucha libre nacional. Un luchador que ha estado en las más grandes compañías del país. En sus mejores épocas derrotó a leyendas del calibre de Super Porky, quitándole su cabellera en una lucha de MMA atípica dentro de la lucha libre, por lo cual a su llegada a la caravana 3 veces estelar continuaría con esta rivalidad contra la familia Alvarado, específicamente con Psycho Clown, quien en aquel entonces era la cara de la caravana 3 veces estelar. Por ende, la rivalidad era cada vez más fuerte, ya que se involucraba a la familia y se volvió de algo profesional a algo personal. Pero todo llegó a su límite cuando en una función ambos luchadores se agarraron a golpes reales, donde lamentablemente el hijo de Super Porky se llevó la peor parte, aunque al final esta rivalidad terminaría en una triple manía donde Psycho Clown le quitaría la cabellera al Veneno Negro Rey Escorpión. El público fue testigo de esta rivalidad ya personal, que seguramente tuvo más disputas dentro de vestidores, pero que al final se preservó la cuestión profesional, terminando la rivalidad dentro del ring. La luchadora Sádica es una de las luchadoras extremas más conocidas y fuertes del circuito independiente de la lucha libre mexicana. Una luchadora que lucha tanto con hombres como contra mujeres, que tiene una capacidad enorme para aguantar castigos fuertes, pero también para ejecutarlos. Además de ser una luchadora conocida por su personalidad explosiva, siendo confrontativa y directa, por lo cual en una ocasión, en una función de lucha libre, fue a encarar en vestidores a la hija de Fuerza Guerrera, la hija de la leyenda Fuerza Guerrera. Esto es debido a que esta última había hecho declaraciones controversiales contra Sádica, por lo cual Sádica quería una explicación y disculpa. Sin embargo, la hija de Fuerza Guerrera se negó, ya que Sádica también había hecho declaraciones contra ella. Ante esto, la hija de Fuerza Guerrera le arrojó un cigarro a Sádica, por lo cual Sádica arremetió a agredirla, llegando al punto de desmayarla. Todo esto lo comentaría Sádica tiempo después, mencionando que estaba siendo demandada por la familia de Fuerza Guerrera. Y aunque la familia de Fuerza Guerrera se mantuvo al borde del límite sobre este tema, nadie negó esta situación, lo cual se convirtió en una rivalidad real, en una pelea real.
El main man de la lucha libre es un ícono del deporte espectáculo, un luchador que fue figura en el toreo de 4 caminos en sus últimas épocas y que ha sido un ícono dentro de la lucha libre AAA. Esto sin descuidar el circuito independiente donde tiene gran presencia. Sin embargo, este luchador en tiempos recientes entró en una disputa y pelea real, después de tener un altercado en redes sociales con el luchador Chacho Herodes Jr., hijo de Chacho Herodes. Y es que este último diría que Cibernético tenía mala actitud y era una persona prepotente, por lo cual retó al Cibernético a una pelea real, la cual se suscitó en los baños de la Arena Nesa, los cuales fueron testigos de esta pelea. Una pelea donde los baños quedaron destruidos y donde personas ajenas a los luchadores tuvieron que separarlos. Además de que los luchadores tuvieron que comprometerse a pagar los daños en estas instalaciones. Parece ser que la rivalidad sigue, pero quedó pausada en ese momento. Una pelea que surgió por la incompatibilidad de caracteres de ambos luchadores, que no se sabe en qué momento tuvo su origen, pero que resolvieron ese problema de esta forma. La forma clásica de los luchadores. Pirata Morgan es uno de los luchadores más polémicos y controversiales dentro de la lucha libre mexicana. Su estilo rudo y carácter le hicieron temido dentro de este deporte, lo cual lo llevó a tener problemas con diversos luchadores, y uno de ellos fue Konnan, con quien coincidió en su etapa dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y dentro de la Caravana 3 veces estelar. Y es que Pirata Morgan mencionaba que Konnan era un luchador envidioso, que lo criticaba por diversos comportamientos fuera de la lucha libre, por lo cual Pirata Morgan mantenía a Konnan al margen, indicándole que no se metiera con él. Sin embargo, en una ocasión ambos luchadores llegaron a más que las palabras, por lo cual comenzaron a agarrarse a manotazos después de una función de lucha libre. Ante esto, varios luchadores tuvieron que intervenir para separarlos, pero el Pirata Morgan ha mencionado que Konnan es un luchador que le tira a muchos compañeros y que acusaba a todos ellos con los jefes, mencionándolo de un típico dedo, por lo cual jamás le cayó bien y hasta la actualidad mantiene un cierto desprecio. Los Hell Brothers fueron una de las facciones más emblemáticas dentro de la AAA, con 3 de los luchadores más relevantes del momento, Charlie Manson, Chessman y Cibernético, que marcaron época dentro de esta compañía. Pero cuando esta facción se separó, Cibernético y Charlie Manson salieron de esta empresa por problemas con la compañía. Sin embargo, Chessman, aunque iba a hacer lo mismo, decidió quedarse a última hora, lo cual desató un problema real entre los miembros de los Hell Brothers. Y es que Charlie Manson y Cibernético no bajaban a Chessman de ser un convenenciero con la compañía, por lo cual cada vez que tenían oportunidad declaraban cosas poco agradables sobre Chessman, y Chessman también lo hacía sobre ellos, manteniendo una rivalidad real. Cada vez que había oportunidad, ambas partes se tiraban. Esto hacía que Cibernético y Chessman particularmente no trabajaran juntos, ni en una misma lucha ni en una misma función. Pero con el regreso de Cibernético y de Charlie Manson a la caravana, arreglarían estas diferencias, entendiendo el punto de que Chessman no quiso irse con ellos al circuito independiente porque no le convenía. Esto llevó a una paulatina reunión de los Hell Brothers, que si bien no han determinado que volvieron a ser amigos, sí son compañeros y tienen una relación cordial. Vampiro Canadiense es uno de los luchadores más emblemáticos de la lucha libre mexicana, uno de los extranjeros más importantes en su historia, siendo un luchador que fue famoso dentro y fuera del ring, alcanzando niveles de popularidad de una celebridad en México, esto durante los años 90 y 2000. Este luchador fue una gran estrella en México y tuvo también un paso importante por Estados Unidos, por lo cual su influencia ha sido muy grande en este deporte, no solamente como luchador, sino también trabajando en vestidores,
Y es que este luchador habría trabajado como parte del equipo creativo en AAA. Y ahí sucedería una de sus grandes peleas o disputas con un luchador, con el talentoso Ricky Marvin, ya que intentaba ponerle diversos obstáculos, quitándole funciones importantes de trabajo dentro de la empresa y haciendo que cada vez fuera menos relevante. Por lo cual el enojo de Ricky Marvin ante el vampiro fue completamente real. Y hasta la actualidad es un luchador que no soporta, y siempre que puede habla con desprecio sobre él. Mientras que el vampiro no ha hablado de este tema, y se mantiene con un sutil hermetismo sobre el mismo, en algo que fue completamente real para Ricky Marvin. Una disputa que él no le sigue perdonando. Abismo Negro es considerado como uno de los luchadores más importantes en la historia de AAA. El rey del martinete, el rudo más importante de los años 90 para esta empresa. Como tal, este luchador tuvo grandes rivalidades. Sin embargo, hace algunos años salió una anécdota de una rivalidad que pocos sabía. Una rivalidad que quizás solo sucedió en un momento, en una situación en específico, y que se tornó en una pelea real. Y es que durante una función de lucha libre se encontraría con Mil Máscaras y tendrían un intercambio de palabras, ante lo cual los testigos mencionan que Mil Máscaras le mencionó a Abismo Negro que él era Mil Máscaras, como dando a entender que era un luchador reconocido, y que Abismo Negro no le importó. Por el contrario, esa disputa verbal llegó a los golpes, y Abismo Negro le habría propinado una paliza a Mil Máscaras. Aunque existen versiones de que esto no fue así, y que antes de que se diera esa disputa fueron separados. El hecho es de que Abismo Negro era un luchador que no se dejaba de nadie, y que quería mantener el respeto de sus compañeros hacia él, y también hacia otros compañeros, sin importar quién fuera la figura. Muchos consideran que le faltó el respeto a una leyenda, y muchos que no se achicó ante la misma. Mil Máscaras jamás ha hablado sobre este pleito. Sin embargo, narradores como el Rudo Rivera confirman de que sucedió, y que Mil Máscaras no quedó para nada bien parado ante Abismo Negro. Si quieres una segunda parte de distintos casos sobre peleas reales o rivalidades reales fuera del ring, te invito a que dejes tu like, compartas este video para que llegue a más personas y sobre todo te suscribas activando la campanita para que no te pierdas este contenido. Recuerda que esto es BTM Wrestling. Aquí te dejo otro video interesante que seguramente te gustará.